cómo funciona el cerebro. Hoy vamos a ver este tema tan apasionante. Me presento, soy Pablo Menéndez, soy médico e integro la Cátedra de Fisiología Humana de la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Cátedra de Neuropsicología del Desarrollo en el Popular Progreso y el Seminario de Integración Metodológica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Este tema muy apasionante se puede enfocar desde múltiples puntos de vista y todos son apasionantes. Esto demuestra la complejidad que tiene el sistema nervioso en su función y en esta complejidad existen infinitas relaciones y una forma de analizar es viendo todos estos puntos de vista que todos son válidos, todos son complementarios. Uno no descarta al otro, sino que uno suma al otro y es lo que lo hace más apasionante. Vamos a ver que si hacemos un enfoque por hemisferios, vamos a ver que el hemisferio derecho tiene particulares funciones y el hemisferio izquierdo otras funciones particulares y propias del izquierdo. Si lo analizamos por regiones, vamos a ver, abocándonos a las unidades funcionales de Alexander Luria, cómo el cerebro tiene una región receptora, otra efectora y una región activadora. Luego, si lo enfocamos como cerebros que han ido en la evolución integrándose uno con otro, vamos a ver que el cerebro humano tiene un cerebro reptiliano, sobre él un paleomamífero y sobre él un neomamífero. Este es un postulado triúnico de Paul MacLean. Y por último, un enfoque o teorías por redes, donde vamos a analizar la red de lenguaje tan importante que nos hacen personas sociales, porque el rol del lenguaje es poder desenvolvernos en la sociedad. La red parietofrontal de orientación espacial, la red occipitotemporal de reconocimiento de rostros y objetos, la red prefrontal de comportamiento de la atención, la red prefrontal es el centro ejecutivo del cerebro y por último la red límbica de la memoria, aprendizaje y emoción. Abordemos el antes de abordar primero es muy necesario que hagamos un repaso de las funciones de la corteza cerebral de una manera sencilla, obviamente. Esto que está acá de amarillo es el lóbulo frontal y sus funciones motoras. Lo que tenemos detrás en verde, el lóbulo parietal y sus funciones sensitivas, registrar el tacto, el dolor, la vibración, el frío, el calor. Este rojito que tenemos acá atrás es el lóbulo occipital, que se encarga de la visión, y por último el lóbulo temporal, que es auditivo. Si bien tiene otras funciones en el gusto, el olfato, sin embargo, para nuestro interés desde la neurociencia, es que vamos a abordar este importante rol auditivo. Y a esto hay que agregar que existen dos cortezas que son de asociación. En el relato vamos a ver cómo funcionan. Y tenemos dos cortezas muy importantes. Esta que tenemos acá atrás, que dice CPP, es la corteza parietal posterior, ubicada en el lóbulo parietal, este que está de verde acá. Mientras que acá adelante, en la parte de amarillo, CPF quiere decir corteza prefrontal, que pertenece al lóbulo frontal, y acá es donde se desarrollan las funciones ejecutivas, que lo vamos a desarrollar. Entonces, tengan en cuenta los lóbulos con sus funciones específicas y estas dos grandes cortezas de asociación. Ahora sí, vamos a hacer un análisis por hemisferio. Y clásicamente se dice que el izquierdo es del pensamiento analítico, de la lógica y razonamiento, del lenguaje, de la ciencia y las matemáticas, mientras que el hemisferio derecho es del pensamiento totalizador u holístico, es de la intuición, creatividad, arte y música. Si uno diría, ¿cuál de estos dos cerebros es más importante? Y en realidad los dos son importantes. Esto es como preguntarse en un ave que vuela si el ala derecha es más importante que el ala izquierda. Si no están integradas, no se produciría el vuelo.
Y por otro lado, estos hemisferios, lamentablemente, en nuestro rol social, hemos priorizado al hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho. Desde que son muy niños, los individuos son incorporados en las instituciones de escolarización, donde se desarrolla el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, y si bien ahora está cambiando afortunadamente la forma de enseñanza, donde la creatividad, el arte y la música hacen una plenitud en la actividad del ser humano en el desarrollo del cerebro. Veamos el hemisferio izquierdo y lo vamos a analizar. Esta es la vista del perfil. Vamos a analizar que el hemisferio izquierdo siempre se determinó que el lenguaje, en el 95% de todos los seres humanos, se localiza del lado izquierdo. Y vamos a ver el lóbulo occipital, acá que está de rojo. ¿Qué es lo que va a ver? Como es del lado izquierdo, va a haber letras y palabras que se conocen como grafemas. ¿Qué va a escuchar el lóbulo temporal, acá de violeta? Los sonidos del lenguaje, que son los fonemas. ¿De qué se va a encargar el lóbulo parietal? Y va a tener una función en el tacto de estereognosia, que estereognosia es reconocer un objeto solo con el tacto de los dedos, ocultado de la visión. Entonces uno con solo tocar algo sin mirar sabe qué objeto es. Y la somatognosia, que es el reconocimiento de las partes sensitivas del cuerpo. Por otro lado, la parte motora se va a encargar de la praxia, que son todos aquellos movimientos planeados en función de una intención, la preferencia manual. El 75% de la población es diestra, mientras que el otro 25% son zurdos. Sin embargo, los centros van a estar ubicados del lado izquierdo. Y por último, el control de los movimientos finos. Entonces, hemos dicho que se encarga del lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje verbal. ¿Cuáles son? El habla, la lectura, la escritura, la aritmética, las matemáticas. Con respecto a la memoria, se encarga de la memoria verbal o declarativa. Y con respecto a la percepción, en la percepción siempre lo va a hacer en base a esquemas lógicos. Va a ser la percepción temporal. Temporal quiere decir cómo va pasando las horas y cómo va cambiando la parte, el medio externo, para uno poder saber si estamos hablando de mañana, de la tarde o de la noche. Y por último, la percepción de lateralidad corporal, saber cuál es mi lado derecho y cuál es mi lado izquierdo. Con el hemisferio derecho ya no es la función del lenguaje, aunque interviene en el lenguaje como vamos a ver ahora, pero se encarga básicamente del registro emocional y el dominio del espacio. Estos dos elementos son fundamentales en la vida de un ser humano, tanto de lo emocional, porque nosotros tomamos decisiones y las emociones pesan, como del dominio del espacio, en la cual uno puede caminar sin tropezar con elementos que están afuera y hacer movimientos armónicos en relación al dominio del espacio. Entonces, el lóbulo occipital, ¿qué es lo que va a ver? Va a reconocer rostros, objetos, geometrías y expresión emocional. Saben que para nosotros, evolutivamente, el bebé cuando nace, lo primero que hace es reconocer el rostro de la madre por encima de 1000 rostros. Esas pequeñas diferencias, el bebé lo registra, y esto es una característica que le permite la supervivencia. ¿Por qué? Porque el rostro de la madre o de la persona que está encargada de cuidar a ese niño va a quedar grabada en la memoria del niño. Y por otro lado, esto de expresión emocional, uno con mirar a una persona a los ojos sabe si está enojada, si está contenta o que algo le está pasando. Con respecto a la audición, registrado por el lóbulo temporal, no se va a encargar de las palabras, del significado de las palabras, es decir, de los fonemas, pero sí de su prosodia. Prosodia quiere decir la cadencia de producción de las palabras. Fácil, para que lo entiendan,
uno cuando escucha hablar a alguien, por el tipo de entonamiento y la cadencia de las palabras, ustedes podrán saber si es de la ciudad de Buenos Aires, si es cordobés, si es jujeño, si es tucumano. Entonces, con solo registrar esa cadencia con que se producen las palabras, nos informa qué está sucediendo. Y por otro lado, tiene un contenido emocional, porque cuando uno expresa las palabras, yo podría decir, te quiero mucho, pero con una cadencia de palabras que no significa eso, con una cara de piedra y encima con una cadencia que no significa eso, es más importante el lenguaje corporal, que es registrado por el hemisferio derecho, que el lenguaje de las palabras. Y por último, la audición se especializa en el registro de las melodías, la producción de la música. Con respecto al tacto, el lóbulo parietal se va a encargar de la configuración espacial del objeto, es decir, va a poder registrar ese objeto, cómo se distribuye en el espacio, su forma y su geometría. Y con respecto a lo motor que tenemos acá en el lóbulo frontal, es el dominio del espacio. Vuelve a aparecer esta palabra, espacio, que es muy importante para poder desenvolvernos y relacionarnos con el medio externo. Y la imagen sería la de un equilibrista que puede hacer contorsiones, saltar y tener un dominio cabal y global del espacio donde hace su práctica, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho que el hemisferio derecho se encarga del lenguaje que definiríamos no verbal. Entonces va a interpretar el sentido figurado. Ustedes saben que en una conversación pública se dicen muchas palabras, pero con un doble sentido, no con un sentido literal, sino con un sentido figurado. Las frases hechas y las ambigüedades del humor, esto nos permite conversar socialmente, integrarnos socialmente, y eso se encarga el hemisferio derecho, de todas esas cosas no verbales. Cuando uno hace un chiste a otra persona, en el fondo hay un mensaje. ¿Quién lo interpreta? El hemisferio derecho. Con respecto a la memoria, se encarga de la memoria emocional y de nuevo aparece la percepción espacial basada en rotación mental de formas, la dirección, la distancia, la tridimensionalidad y la geometría. Bien, siempre se habló de dos cerebros y una mente, donde tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están a la vez separados por el cuerpo calloso. Eso le da identidad a cada cerebro, uno izquierdo y otro derecho, pero a la vez están unidos, se relacionan a través del cuerpo calloso. Y desde que nacemos, lo primero que se va a desarrollar es el hemisferio derecho. Esto en dos aspectos. Uno, reconocimiento del rostro de la madre. Dos, el dominio del espacio, no solo el espacio exterior, sino el espacio intracorporal. Luego va a madurar y se va a desarrollar el izquierdo. Y luego se va a producir la conectividad. Esta es la imagen del cuerpo calloso y los millones de axones que van de un lado hacia el otro, de tal forma que mi mano derecha sepa lo que está haciendo mi mano izquierda. Y finalmente se va a producir la especialización hemisférica, donde lo izquierdo será lógico y lo derecho será intuitivo. Muy bien, pasemos a otro punto de vista, otro enfoque, otra teoría, que es la de Luria, de Alexander Luria. Él dice de una manera realmente muy interesante, muy apasionante, que el cerebro, sus funciones mentales están sustentadas en tres unidades. Una primera unidad, que es activadora de la corteza cerebral; una segunda unidad, que es receptora de todos los estímulos que vienen del medio externo; y una tercera unidad, que es la efectora, la que responde al estímulo que viene desde afuera y que en definitiva va a programar y regular la conducta humana. Veamos la primera unidad activadora. Acá su función es la de modular el estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Si vemos acá la imagen, está formado por la formación reticular, que es esto naranja que tienen acá, y de ahí salen un montón de fibras hacia la corteza, cuya función es prender la corteza o apagar la corteza.
Esto está localizado en el tronco encefálico e incluye la formación reticular, el locus ceruleus, que quiere decir mancha azul, y los núcleos de Rafe. Entonces, todos juntos van a prender y apagar la corteza. Si uno tuviera una lesión, que sucedía mucho antes, cuando los autos que no tenían apoyacabezas en un accidente, nuestra cabeza iba hacia adelante por el empuje cinético, al frenar hacía un movimiento hacia atrás como un latigazo y se lesionaba el tronco encefálico y la formación reticular. Entonces, estas personas, uno entraban automáticamente en coma. Uno le hacía estudios y veía que la corteza cerebral estaba impecable, sin lesión. Sin embargo, esta formación reticular, que es la que nos mantiene despiertos, estaba destruida. Bien, con respecto a la segunda unidad funcional. La segunda unidad funcional está integrada por el lóbulo parietal o corteza parietal, el lóbulo occipital o corteza occipital y el lóbulo temporal o corteza temporal. Es decir, todas estas cortezas tienen una función receptora. Y cada corteza va a tener una estructura jerárquica de una especificidad decreciente y va a estar divididas en áreas primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué sucede? Veamos. La función del área primaria es puramente sensorial, es decir, registrar ese estímulo que viene del entorno. Y los procesos que van a hacer es de recepción y análisis. ¿Recepción de qué? De la información sensorial y análisis de esa información. Analizar significa separar los elementos. Veamos, en lo visual, acá en el lóbulo occipital tenemos esto que está pintado acá de azul, que sería el área primaria, y va a registrar del estímulo el contraste, el color, las formas, etc. Mientras que la corteza temporal, que tienen esto acá de azul, se va a encargar de registrar los sonidos, tanto si son tonos agudos, graves, la pureza del sonido. Y en el lóbulo parietal lo sensitivo va a determinar del estímulo el dolor, el tacto, la temperatura. Esto lo hace el área primaria sensorial. Mientras que el área secundaria, ahora definida de percepción, ¿qué es la percepción? Es dar significado a la experiencia sensorial. Esto se produce por asociación y síntesis, esto quiere decir integrar los estímulos. Hemos dicho que el área primaria lo separa, acá el área secundaria le integra, lo codifica en sistemas lógicos, incluso lo indexa. ¿Para qué? Para poder almacenarlo en la memoria. Si vemos acá, vamos a garabatear un poco, la corteza o área secundaria de la visual estaría ubicada en este sector. La corteza secundaria auditiva estaría rodeando a la primaria y la corteza secundaria del área parietal estaría ubicada en esta zona y con las mismas funciones en los tres: asociación y síntesis, codificación y almacenamiento. Luego tenemos el área terciaria, que lleva a dos caminos. Uno, al proceso simbólico. Acá esta área terciaria dice de abstracción y reacción emocional. Abstraer es decodificar en sistemas de palabras, de símbolos, transformarlos en conceptos. Entonces tenemos un proceso simbólico que va a llevar una vía que va hacia las redes del lenguaje, que no están dibujadas acá, porque eso ya después lo vamos a ver. Entonces, una de las vías es llevarla hacia la red del lenguaje, donde se va a transformar la percepción en procesos con significados verbales, sean grafemas o fonemas. Obviamente, ¿quién lo va a hacer? El hemisferio izquierdo. O puede ir hacia otra vía, que es la de reacción emocional, donde, si lo percibido es amenazante, va a dar una respuesta rápida al entorno
no va a necesitar que la corteza esté interpretando si esto es bueno o es malo, pero ese estímulo sensorial nos va a decir si algo está pasando y tomar conductas rápidas. Bien, acá lo que vamos a hacer, entonces con esto vemos lo que dice Luria de la segunda unidad funcional. La primera es la activadora, la segunda es receptora. En esta corteza pasa un fenómeno importante que no lo describe Luria, pero lo estamos agregando acá, que es la de la corteza parietal posterior, que la estoy señalando acá, que si ustedes ven, está integrando los estímulos que vienen del área occipital, los estímulos que vienen del área temporal y los estímulos que vienen del área sensitiva. Entonces, es un lugar integrador de estímulos, y esto es cierto, porque uno cuando percibe algún estímulo no separa lo visual, lo auditivo, sino que se integra absolutamente todo en un momento sincrónico. Entonces, ¿cuál es la función de la corteza parietal posterior? Es la de asociación y síntesis compleja simultánea, donde recibe y procesa información sincrónica, visual, auditiva, sensitiva, olfatoria y gustativa. Todos los estímulos van ahí. Además tiene la otra función, esta corteza, que es la de la síntesis espacial concreta, donde va a permitir generar una imagen mental del cuerpo y del entorno. Esto se especializa el cerebro derecho, el hemisferio derecho. Entonces se juntan todos los estímulos para en definitiva generar una imagen mental de hasta dónde llega mi cuerpo y dónde empieza el entorno. Y una tercera función, si ustedes ven, de la corteza parietal posterior está saliendo una vía muy amplia hacia la corteza motora. ¿Por qué? Porque va a ser el soporte sensorial del sistema motor. Es decir, nosotros no nos vamos a alargar a caminar si no, digamos, si tenemos los ojos tapados o si tenemos dolor en la pierna. ¿Por qué? Pues todo eso se integra primero e informa a la corteza motora para ver qué actividad motora podemos hacer. Bien, dicho esto, entre paréntesis, ahora pasamos a la tercera unidad funcional de Luria que regula la actividad motora. Y está formado puramente por el lóbulo frontal, la corteza frontal, que es grande porque ocupa 1/3 de toda la corteza cerebral. Y tiene una estructura jerárquica decreciente porque va a ir desde el que toma las decisiones hasta el que la ejecuta, y está dividida al revés que lo que vimos recién de la corteza sensitiva primaria, secundaria, terciaria. Acá lo tenemos de terciaria, secundaria y primaria. Y su función general es la de programar, regular y verificar la conducta humana. Para que entendamos esto, un ejemplo simple, ustedes ven cómo juegan los chicos cuando están jugando y qué sé yo, pueden hacer una carrera, dicen 3 palabras mágicas: preparados, listos, ya. El preparado corresponde a la tercera área de la tercera área efectora. El listo pertenece a la segunda área y ya pertenece a la primaria. Ahora lo vamos a graficar. Área terciaria, acá es el preparados. Está formada por el área prefrontal. Es un área ejecutiva y es una corteza de asociación, como mencionamos al comienzo. Y su función es programar, planificar, regular y verificar la conducta humana. Entonces ahí tenemos el preparado. Ahora vamos al área secundaria, que es la premotora, sería el listo. Vean acá cómo está bien graficado en esta imagen. Y se encarga de la preparación de los programas motores y la coordinación en tiempo y espacio de las contracciones musculares. Y hay algo muy importante que luego lo vamos a profundizar, es que para hacer cualquier actividad motora va a integrar las zonas corticales con los ganglios basales en la organización de movimientos complejos. Y por último tenemos la corteza motora, área primaria motora,
que es el canal de salida de los impulsos, que es el ya. Entonces, se tomó la determinación, se planificó cómo iban a ser las contracciones musculares y salió el impulso para ser ejecutado por nuestros músculos. De esta forma se explica el preparados, el listos y el ya. Con respecto a lo que les decía recién, de los ganglios basales. Los ganglios basales tienen un rol muy importante en todo lo que es motor. Y Luria señaló que al aprender una nueva capacidad requiere del pensamiento cortical consciente, es decir, cuando uno adquiere alguna capacidad motora, lo estamos pensando. Pero luego el control pasa a los centros subcorticales, es decir, a los ganglios basales y también, obviamente, al cerebelo. Entonces, esto sucede ya cuando la capacidad motora está bien aprendida. Y lo curioso es que cuando uno piensa conscientemente una capacidad bien aprendida, la termina perturbando. Nosotros caminamos bien, no pensamos, está manejado por los ganglios basales, por todo lo subcortical, pero basta que pensemos que se trastorna o se perturba nuestra caminata. Bien. Vemos ahora qué dice MacLean, que es apasionante también. Esta sería el tercer enfoque o tercera teoría de cómo funciona el cerebro. Y MacLean dice que hay 3 cerebros engramados superpuestos. Un cerebro viejo llamado reptiliano primitivo, un cerebro intermedio llamado paleomamífero sistema límbico y un cerebro neomamífero neocorteza, que es lo que nos hizo humanos. En este dibujo esquemático vemos cerebro reptiliano que se encarga del instinto y está relacionado con el cerebro de los dinosaurios. El cerebro límbico, acá pintado de amarillo, que se encarga de las emociones y del sentimiento, el cerebro del sentimiento. Y por último, la neocorteza, que se encarga de todo lo que es racional y lo que es el pensamiento. Veamos cada uno. El cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano o instintivo lo compartimos con los reptiles y es la zona más antigua del sistema nervioso y está formado por la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, el hipotálamo y los ganglios basales. Y todo lo que hay ahí, todas las neuronas que están ahí, están genéticamente programadas. Es decir, nosotros hemos nacido con estas áreas del cerebro que están genéticamente programadas. ¿Por qué? Porque generan todo lo que es nuestro instinto de conservación. Obviamente que tenemos que tener instinto, si no, no existiríamos. Los seres vivos a lo primero que atienen es a sobrevivir. Entonces, estos circuitos mantienen el instinto de conservación y, perdón, se me pasó la diapositiva, el instinto de conservación que hace a la sexualidad, la agresión, la territorialidad, el hambre, la sed. Ahora pasamos al cerebro paleomamífero o sistema límbico. Este cerebro que compartimos con todos los mamíferos es la sede de la memoria de afectividad y aporta la posibilidad de modificar el instinto en función de la experiencia. Es decir, este cerebro límbico va a poner un freno a lo que es el cerebro primitivo o reptiliano. Lo va a modular y lo va a regular. Y va a regir todas las funciones que están relacionadas con la autoconservación y el comportamiento emocional. Y se asocia con los deseos y los sentimientos. Y esto es tan cierto que las conexiones entre el sistema límbico y la corteza son los centros de batallas o acuerdos que se alcanzan entre la razón y el corazón, entre el pensamiento y el sentimiento. Ustedes siempre han visto la imagen cuando alguien piensa en caricaturas, aparece un diablito y un angelito. Y el angelito le dice hace esta cosa y el diablito le dice hace esta otra. Entonces se produce un intercambio entre el sistema límbico y lo que vamos a ver ahora, que es la corteza, la neocorteza o cerebro neomamífero. Este neomamífero nos hizo humanos en definitiva y añadió al cerebro todo lo que nos hace verdaderamente humanos: la elaboración del yo, la conciencia de nosotros mismos,
de nuestras emociones, de nuestros entornos. Es la sede del pensamiento de las funciones cognitivas elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje, y puede analizar las vivencias despojándolas de los elementos emocionales. Y nos dotó de ingenio, esto es apasionante, imaginación, habilidades, todo para qué, para elaborar estrategias y planes que nos permitan una adaptación al entorno. Y, en definitiva, nos permitió reunir recuerdos para crear, abstraer y simbolizar. Una gran pregunta, ¿quién manda en el cerebro trino? Acá tenemos una tormenta repentina mientras caminamos hacia nuestro trabajo, que nos debe haber pasado muchas veces, y el cerebro reptiliano nos va a hacer buscar rápidamente refugio. No importa, acá hay un trueno, nos escondemos. El sistema límbico va a producir una sensación de miedo y el cerebro neocórtex, que es el pensante y reflexivo, por ejemplo, si sabe, va a buscar en el diario, en el celular, cuál es el pronóstico del tiempo para prevenirnos antes de salir. Entonces, nuestros tres cerebros están integrados. Ahora, si nuestro cerebro, en este triuno, un individuo basa gran parte de su vida en el razonamiento lógico, que son las personas frías, tenderá a mantener distancia de sus emociones, lo cual le va a impedir al sistema límbico trabajar con libertad para desplegar todo su potencial. ¿Y en qué aspecto? En todo lo emotivo, que va a permitir las relaciones sociales, la seducción como un mecanismo para encontrar soluciones a muchos problemas en la dinámica social, y en definitiva los aspectos resilientes que hacen que la persona, ante las dificultades, que son muchas, todos tenemos muchas dificultades, pero hay que superarlas, pueda encontrar soluciones. Todo no es matemático, ni lógico, ni lineal, por eso es tan importante el sistema límbico. Pero si predomina lo que es el sistema límbico, donde el individuo es muy emotivo, ¿qué va a pasar? Sus impulsos pueden ocupar todo el espacio sin que la función evaluadora, la corteza, pueda intervenir demasiado. Entonces, ni muy frío ni muy emocional. Siempre el camino está al medio. Y esto lo determina quién, entre el sistema límbico y la neocorteza. ¿Y para qué servirá el cerebro primitivo? Es el intuitivo, es el que en definitiva va a dar una respuesta a todas las cuestiones urgentes. Pero nuestra vida se va a debatir entre el sistema límbico y el sistema de la neocorteza. Bien, nos queda abordar redes corporales, redes cerebrales. Van a ver que hasta acá han sido tres posturas, tres postulados, tres supuestos, tres teorías apasionantes, porque nuestro cerebro funciona así. ¿Y qué vamos a hacer con las redes cerebrales? La vamos a dejar para un próximo encuentro, porque redes también es de una complejidad muy grande, pero que explica, y les digo, esto ustedes lo están estudiando para entenderlo, pero lo van a entender aplicándolo a ustedes mismos, porque ustedes tienen su hemisferio derecho e izquierdo, alguno debe ser más hábil tocando una guitarra o en el canto, y otro será más hábil en las matemáticas. Tienen sus unidades funcionales para entender, por ejemplo, cómo para rendir un examen uno quiere leer 5 minutos antes de entrar al examen y nuestra corteza cerebral sensitiva, que va a registrar toda la información, lleva sus pasos de recepción, análisis, asociación y síntesis, codificar y almacenar, y un estímulo nuevo no se va a incorporar rápidamente a nuestros engramas cerebrales. Sí, de aquellas personas que han estudiado antes de rendir, donde se ha tomado un tiempo, que es el tiempo del cerebro para poder comprender y asimilar la información. Y por último, esto del cerebro de McLean para mí es muy apasionante. Y ustedes van a ver, esto para ir cerrando, por ejemplo, cómo hay programas televisivos que venden imágenes de sexo y violencia, y la gente se engancha y uno dice, ¿por qué? Y bueno, el cerebro primitivo,
que es el que se encarga de registrar todo lo que es la sexualidad, la agresión, la territorialidad, le llama la atención. Y tenemos gente viendo programas televisivos con peleas sin sentido y que nos asombra que haya gente que lo vea. Bueno, llegamos hasta acá y el próximo video va a ser sobre redes cerebrales. Muchos saludos.